Recording in progress. Bueno, en el nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión. Quiero expresar mi saludo a quienes hoy día asisten a esta importante sesión de la Comisión de Minería y Energía, en particular a los senadores que se encuentran presentes. Por cierto, a nuestros invitados, a quienes nos honra recibir en este Senado. Expresar nuestro saludo a la embajadora de Israel, señora Marina Rosenberg, quien ha hecho exactamente, quien pese a que está, digamos, igual anunciada, entendemos que hay una complicación que ha tenido y no la podemos tener presente, por eso mismo expresamos nuestro saludo. Y por cierto, a nuestros especialistas en recursos hídricos, experto israelí en gobernanza hídrica y tecnología al servicio de los territorios, señor Yekehiel Lishitz. Excuse me, please, for the pronunciation. Y señor Diego Berger, coordinador de proyectos especiales de Mekorot en el exterior. Y, por cierto, también a quienes los acompañan, a la encargada de Asuntos Económicos, la señora Tatiana Raskovsky, y al encargado de Asuntos Políticos, señor Eitan Bloch. Expresando nuestros saludos, por cierto, le doy la palabra a nuestro secretario a fin de que nos dé cuenta si es que hay alguna información que brindar en esta comisión. Sí, señora presidenta, se han recibido en esta secretaría la siguiente comunicación del Sindicato de Interempresas de Funcionarios de ENAP, mediante la cual solicitan audiencia a esta comisión para exponer desde su punto de vista lo que está pasando con los trabajadores al interior de ENAP. Además, piden ser escuchados por no estar representados por ninguna federación de trabajadores de dicha empresa. Muy bien. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Bueno, no habiendo intervenciones por parte de ellos previas, le damos entonces de inmediato la palabra en el orden que ustedes estimen conveniente iniciar las exposiciones y, por supuesto, bienvenidos. So good morning to you. Thank you very much for inviting us. Por invitarnos. Do you hear the earphones? Yes. ¿Escuchan? Sí. So thank you very much for inviting Muchas us. gracias por invitarnos This important meeting. a esta importante reunión. Since we are here, Ya que estamos Israel on Sunday, acá, salimos el domingo de Israel y llegamos acá el lunes. Hemos sentido una grata hospitalidad de parte de los chilenos y es un honor estar acá en este comité. Creo que hay muchas cosas que son similares entre Chile y Israel. Una de ellas, la más importante, es que los israelíes en Chile son gente muy cálida. Donde vayan, todos aquellos que nos reciben nos dan un beso, hablan en voz alta, así que creo que hay similitud con los israelíes, que siempre nos critican porque somos muy cálidos, hablamos muy fuerte, pero nos sentimos en casa. Creo que hay una amplia gama de cosas a comparar entre Israel y Chile. Israel sufría una escasez de agua crítica en las últimas décadas y por eso estamos acá para compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos que hemos desplegado en las últimas décadas para luchar contra la escasez de agua y los problemas de suministro de agua. Siempre digo, en toda reunión, no es que seamos más inteligentes o más profesionales, se trata de que tenemos mucha experiencia, cómo enfrentar la escasez de agua,
cómo enfrentar el cambio climático. Chile e Israel también sufren del cambio climático. Están sufriendo de escasez de agua por más de 12 años ya. Israel sufrió muchos años por falta de agua. Por eso es que logramos dar varios pasos para poder enfrentar la escasez de agua, para tener suministro de agua 24/7 para todo el sector industrial, para el sector doméstico y para la agricultura. Seguimos varios pasos. Primero, la educación. Desde pre-kinder, kinder, el colegio, los niños y todos se les enseña a ahorrar agua, porque el agua es tan importante para todos. La segunda, el uso del agua. 85% del agua servida es llevada a la agricultura, tratada. La tercera es la desalinización. En Israel tenemos 5 plantas de desalinización, todas propiedad del sector privado, y el gobierno al que pertenezco compramos el agua de este sector privado. Es un gran ejemplo de cooperación pública-privada. Y estamos construyendo más plantas. En el año 2030 vamos a duplicar la cantidad de agua que podemos distribuir o desalinar. También proveemos agua a nuestros vecinos, al Reino de Jordania, desde el acuerdo de paz, 50 millones de metros cúbicos, y ahora hay un nuevo acuerdo, memorando MOU, entre Israel y Jordania, y de acuerdo a este, Israel va a vender otros 50 millones de metros cúbicos por año al Reino de Jordania, e Israel va a comprar electricidad producida por paneles solares de ellos. Creo que ambos países están enfrentando el cambio climático, y la meta es que en 2030 tengamos 30% de nuestra energía sea solar. No tenemos mucho viento ni plantas hidroeléctricas, opciones hidroeléctricas, así que usamos paneles solares. A 8 años, 30% de la electricidad que produzcamos será producida en base a plantas solares. Entonces estamos colocando paneles solares en el suelo, en los techos, en todos lados. Y sabemos que debemos hacer un esfuerzo para enfrentar el cambio climático y los cambios que conlleva. El cuarto tema es en Israel es la escorrentía. Aquí hay algunos problemas. 3% en Israel, en todo el sistema nacional. Y es muy importante saber que la escorrentía hay que manejarla para poder construir nuevas plantas de desalinización, nuevas tuberías u otra infraestructura que es mucho más cara. Pero por sobre todo, creo que la gestión del agua, cómo gestionamos el agua, es un muy buen ejemplo. Porque en Israel tenemos la misma situación que acá, que el agua, la responsabilidad o las autoridades del agua estaban divididas en varios ministerios. Nos dimos cuenta que se necesita un ente, una autoridad, un cuerpo que esté a cargo de todos los aspectos de la gobernanza del agua. Por eso hace 20 años logramos gestionar, poner el agua bajo una autoridad, mi ministerio. Hay profesionales que gestionan el sector hídrico en todo el país. Respecto a la minería, no tenemos mucha en Israel. Tenemos varias empresas que exportan hidrógeno. Es del Mar Muerto. Un producto del Mar Muerto, potasio.
Salvo eso, no tenemos otros minería importante. Estoy acá para reflejar la amistad entre Israel y Chile, porque Chile es uno de los mejores amigos en el mundo y creo que hay amplia gama de cooperación entre Israel y Chile, y con mucho gusto compartiremos nuestra experiencia para ayudar a enfrentar el cambio climático, la escasez de agua, y también queremos aprender de su experiencia y los desafíos que están enfrentando. Muchas gracias por invitarnos. Le damos las gracias entonces y de inmediato le damos entonces la palabra a don Diego Berger, coordinador de proyectos especiales de Mekorot en Electra. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Primero quiero decir, ahí aparece como coordinador de proyectos internacionales de Mekorot. Mekorot es la Compañía Nacional de Agua que fue fundada 11 años antes que el Estado de Israel. O sea, para que entienda la importancia del agua. Cumplimos ahora 85 años, fue fundada en el 37 y solamente en el 48 pasó digamos, a ser parte del Estado de Israel. Es una compañía totalmente nacional, ¿no? Una de las cosas que, o sea, para reforzar lo que estaba diciendo Gezi, uno de los pilares, como él dijo, de la gestión de los recursos hídricos en Israel es que tenemos solamente un responsable. Pero eso va en conjunto con otra cosa que es muy importante, que el sector hídrico es autofinanciable. O sea, no tenemos un presupuesto del Estado, esto viene de la cuenta del agua. 30% de esa cuenta del agua es para proyectos nuevos. O sea, en el Estado de Israel hay 700 millones de dólares por año para proyectos nuevos y por eso no necesitamos, presupuesto estatal, solamente necesitamos autorización para hacer las cosas, digamos, en forma profesional, pero es totalmente independiente de eso. Y antes que eso, cuando yo siempre cuento la historia, porque creo que lo que podemos compartir con ustedes, fuera de que Israel está 85 años lidiando con el agua, es que ustedes están en proceso de cambio. Y en Israel comenzó de esa forma. En Israel empezamos con, o sea, el punto de inicio fue lo que nosotros llamamos la cultura de la escasez. Ustedes y América Latina empezó más que todo por la cultura de la abundancia y en algún momento, no digo que se dieron cuenta, pero en un momento los recursos fueron cambiando y están mudando a lo que sería la cultura de la escasez. O sea, en eso nosotros los podemos ayudar porque venimos de ahí, de la cultura de la escasez. Por eso hay que, nada más le quiero explicar dos cosas que son de lo que yo llamo los pilares del sector hídrico. En el año 55 se hizo una de las primeras leyes, fue la ley del agua, fue la ley de la medición, que dice que todo el agua debe ser medida, hasta el agua para la agricultura. Cuando yo hablo de esta ley en América Latina, ustedes que son, lo primero que me dicen, si vos querés medir, ¿por qué querés cobrar por el agua? Y digo, no, yo quiero medir porque quiero conocer el recurso. Lo que no se mide no se puede, digamos, gestionar. Y durante varias décadas el agua para la agricultura era medida, pero era subsidiada. ¿Entiendes? Pero se empezó a conocer. La otra ley, la ley del año 59, que es la ley del agua, dice que todas las formas de los recursos hídricos pertenecen al público. Y es la obligación del Estado gestionarlas para el bien de todos. Esa ley no fue modificada en el año 55, eso fue como adaptada, pero no es que cambió. La esencia, la filosofía es exactamente la misma. No existen derechos del agua en Israel, existen lo que se llama cuotas, que esas cuotas pueden ser modificadas de acuerdo a la cantidad de agua que se tiene. Hasta que empezamos a desalinizar, había muchos años que había que, digamos, cortar la cantidad de agua que se le daba a la agricultura porque no había agua. Entonces, la base de todo en Israel es que el agricultor recibe agua de acuerdo a la disponibilidad de agua, no de acuerdo a lo que quiere hacer. ¿Está bien? Es una diferencia filosófica, digamos. En base a eso, el agricultor puede hacer lo que quiere, porque el agua, él paga por el agua y él se le mide el agua. Entonces, no existe un incentivo a qué tipo de cultivo tiene que hacer. Él va a cultivar lo que quiere en base a eso. El 85, como bien dijo Gezi, el 85% de los efluentes son reusados en Israel. Y eso no es como en el año 60 el 80% del agua iba para agricultura. Ahora estamos en el 54% solo.
¿Por qué? Porque creció el consumo doméstico y se fue aumentando la eficiencia del sector agrícola. ¿Cómo reutilizamos el 85% de los efluentes? La mitad del agua que utiliza la agricultura ahora son efluentes tratados. Y eso es fundamental, porque como nosotros sabemos, con el cambio climático, el mayor problema va a ser que vamos a tener lo que están también ustedes viendo ahora, más años de inundaciones y más años de sequía. Entonces, ¿cómo hace para gestionar esa agua de los años de las vacas gordas para pasarlo para los años de cuando tenemos vacas gordas, ¿no? ¿Cómo hace para pasarlo para los años de las vacas flacas? ¿Entendés? Entonces, los efluentes tratados son independientes de eso, porque al abastecer agua a la ciudad ya tenemos los efluentes. Entonces, la mitad del agua de la agricultura en Israel es con efluentes tratados, de muy alta calidad. Gran parte es lo que se considera agua potable, ocasionalmente potable, porque es agua potable con un poco de nutrientes, como, o sea, ¿cómo sería? Fósforo y nitrógeno. No removemos todo eso de los efluentes porque eso es bueno para la agricultura. Entonces, nuevamente, lo grande o el suceso de Israel o el éxito de Israel es que se consiguió hacer un sector hídrico que estimula la innovación, estimula el uso de energías renovables, estimula a ser más eficiente. Y eso es la base de todo, o sea, tecnología y todo viene de ahí, de tener un sector hídrico que sea autosustentable a nivel de recursos hídricos y a nivel de recursos financieros, basado en la educación y en algo que es muy importante, que sería, o sea, toda la confianza entre todas las partes del pueblo. Yo podría seguir hablando 3 horas, pero creo que no es el momento. Así que, muchas gracias. Muy bien, agradecemos las exposiciones y por supuesto que abrimos de inmediato la palabra a los colegas senadores y senadoras. Yo antes de expresarles a lo mejor la posibilidad de intervenir, quisiera preguntar algo súper puntual. Hay una situación híbrida, ¿cierto? Hay una inversión privada, pero además hay una suerte de acceso al agua de manera pública, usted lo ha señalado. Eso genera, obviamente, una política pública orientada al buen uso, al tratamiento de agua, la reutilización. Y quisiera, en definitiva, saber cuánto es lo que finalmente significa en costos para una familia, cuánto pagan las cuentas de agua allá. Y lo segundo, los sistemas de mediciones. O sea, nosotros carecemos en Chile de diagnóstico actualizado de nuestras cuencas. Y en ese contexto también es interesante saber cada cuánto monitorean, cómo lo hacen, si hay un monitoreo estatal, cómo se... Queda a nivel de cuenta de la medición, o sea, la medición... Me refiero en general de la capacidad hídrica en términos territoriales, y lo otro en cuanto al costo de las cuentas de agua. No, existe o sea, un monitoreo muy específico en todos los recursos hídricos. Existe comisiones o sea, entre Mecorot y lo que sería la autoridad del agua, se reúnen durante todo el invierno para decir cuánto se puede usar de cada una de las fuentes en cada año, y ahí se entra dentro para decidir cuánto hay que usar de cada una de las fuentes. Se toma en cuenta también cuánto vamos a usar de las desaladoras. Lo que hay que tomar en cuenta de las desaladoras es que cuando usted hace un contrato con la desaladora, no es que usted la usa cuando quiere, porque ellos no van a salir a vender agua a la ruta con un balde. O sea, ellos están conectados en la red, es una compañía privada los que tienen pero ellos nos venden de acuerdo a un contrato específico. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico? ¿Hasta cuánto cuesta el metro cúbico que no le queremos comprar? O sea, hay que pagarle también el costo de que serían los fijos, que son alrededor de 35 centavos de dólar. Nada más para que tengan en cuenta. El metro cúbico, si usted no quiere, si tenemos un contrato por 100 millones por año, se puede reducir de acuerdo al contrato a 90 sin ningún tipo de cambio. Pero si usted en vez de comprarle 90 le está comprando 80, por esos 10 millones que no le está comprando, tiene que pagar 35 centavos de dólar, cuando el precio total es 80. Entonces, por eso ahora parte de ese agua, en vez de pagar 35 como sería una multa, estamos comprándola y la estamos inyectando dentro de los acuíferos.
O sea, es para entender cómo hacemos una gestión integrativa de todos los recursos. Y que tiene su costo. O sea, otra cosa para entender con el... ¿Está bien? Por ejemplo, también poner el agua de desalinización dentro de la red. Nosotros tenemos que desalinizar a un nivel más alto porque ese agua va para la agricultura después. Entonces tenemos que remover el boro. Para remover el boro no es problema para tomar, pero sí para la agricultura. Entonces el costo de desalinizar a ese nivel, segundo nivel, es entre un 10 y 15% más caro. Entonces digo que la visión tiene que ser una visión general. Hasta digo una cosa, cuando se empezó a hacer el reuso, se cambió toda la reglamentación del tipo de detergente que se puede hacer en Israel, que no tiene que tener ningún tipo de boro. ¿Entiendes? Y el costo en casa para 5, cuando vienen todas mis hijas en casa, y tengo hijas que dicen que no les gusta bañarse y están 10 minutos, $50 por bimestre. Porque el metro cúbico hasta 3 metros cúbicos y medio por persona por mes se paga alrededor de $2. El metro cúbico. No existe una tasa fija. Si usted no consume, cero. Arriba de esos 3,5 metros cúbicos por persona por mes ya se pasa a $3,50. Pero eso es para el consumo doméstico. Si usted va para el consumo agrícola, estamos alrededor de 80 centavos de dólar para el metro cúbico de agua potable, y el agua reusada estamos en 35, 37 centavos. No, pero ahí también existe una escala. Usted tiene una cuota, si usa más de la cuota, y para agricultura llega un momento que también le puede cortar el agua si usa más de lo que tiene que usar. Al senador Kuchel, que se ha sumado también a esta comisión, y le entrego entonces el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dar la bienvenida a las personas que nos acompañan, que es muy interesante lo que nos están planteando. Quiero consultar cómo establecen el modelo de negocios para decir que necesitan 4 plantas desalinizadoras en vez de 6, en vez de 2, por ejemplo. ¿Cómo dimensionan si hay una especie de punto de equilibrio? Y desde esa perspectiva a nosotros nos convendría tener menos, una para los momentos, claro, una grande, en fin, y localizarla en un punto crítico. ¿Cuáles son las principales consideraciones de emplazamiento y del negocio? Si alguien, eso es una concesión, porque usted nos dijo que hay un costo mínimo que se paga, que se garantiza. El costo fijo. Claro, el costo fijo que se garantiza. Claro. Pero si cambia la tecnología, mejora la situación, ¿pueden incorporarse otras plantas? ¿Tiene esa planta que está funcionando, tiene que implementar la nueva tecnología para bajar los costos? ¿Qué ha pasado en el tiempo con esos costos? ¿Se mantienen, suben, bajan? Muy bien. ¿Les parece que para efectos de... Vamos a dar paso a las consultas y luego daremos un tiempo para que puedan responder? Gracias, presidente. Yo quisiera, antes de cederle la palabra al senador Proens y luego al senador Velázquez, si las pueden ir... ¿Ah? Muy bien, yo solo quería excusarme a propósito que integro la comisión de hoy día de trabajo y estamos trabajando conjuntamente a propósito de este proyecto importantísimo que es el proyecto de salario mínimo, por tanto me voy a tener que ausentar y va a quedar entonces el senador Esteban Velázquez presidiendo esta importante comisión y por supuesto sumarme a los agradecimientos a la Embajada de Israel y por supuesto a nuestros magníficos expositores que quedan a disposición, por supuesto, en este tema tan interesante, prioritario y necesario para el mundo, como es enfrentar la crisis hídrica y sobre todo en nuestros territorios. Así que, senador Esteban Velázquez, les cedo y para que puedan inmediatamente continuar con... Le doy la palabra al senador Proens. Gracias, presidenta. Gracias por estar con nosotros en un tema tan importante para nuestro país, en especial para nosotros 4, porque somos de región extrema. A él sobre el agua hay que enseñarle a usarla.
¿Ah? Extremas, ¿ya? Somos de la región de Antofagasta. Y también medio crema. Sí, no, pues no amarillo. Y de ese punto de vista, nuestra región ha liderado en los últimos 8 años el tema de la planta desaladora financiada por el Estado, en este caso, ¿ya? Es la única región de Chile que tiene una planta desaladora para consumo humano, Atacama, ¿sí? Y que nació de visita a su país el año 2012, donde se conoció un poco por las autoridades locales y posteriormente me tocó desarrollar este proyecto que hoy día está funcionando. Aquí en Chile hay muchos tabúes con respecto al desecho de descarte del agua desalada. Y eso quería hacerle la consulta, porque se habla, yo tengo claro la respuesta, porque la he leído y la he consultado, pero hay muchas entidades que dicen que el descarte o el agua, la sal que se devuelve al mar, crea problemas ambientales. Yo tengo entendido que eso no es así, pero me gustaría escucharlo a ustedes, porque ustedes tienen no una planta desaladora, sino que 4 y van a crecer en otra cantidad importante. Y obviamente que es interesante para nosotros conocer esa opinión. Quizás la gran diferencia que tenemos entre usted y nuestro país es que Chile no tiene acotado el consumo de agua por actividad, ni por usuario, ni por nada. Solamente hay un beneficio a un grupo vulnerable de la población que tiene tantos metros cúbicos subsidia, y sobre eso cancela el sobreconsumo. Por lo tanto, en ese sentido, creo que nos gustaría que si pueden ahondar un poco más en esa fórmula que tienen ustedes, donde le asignan una cierta cantidad de recursos a cada una de las actividades, pensando en que todos tienen que sobrevivir y que más allá de lo que está acordado por año, esa persona no puede gastar un litro más de agua. Creo que a nosotros nos falta eso. Yo sé que algunos no pueden estar de acuerdo conmigo, pero cuando hacemos los embalses acumuladores son para una cierta cantidad de metros cúbicos acumulados y que nos tiene que dar una cierta supervivencia en caso de escasez de agua. Sin embargo, el explotar más allá de la capacidad de acumulación hace que finalmente pasemos a una zona de sequía extrema y que se tengan que dejar plantaciones botadas porque no existe el recurso hídrico. Entonces, creo que es súper importante para nosotros como país que ustedes nos puedan explicar cómo llegaron a consensuar el porcentaje de agua para consumo humano, el porcentaje de agua para la agricultura, cuánto de lo que se recupera del consumo, que ustedes lo hacen, California también lo hace, y lo vuelven a inyectar. Y quizás una de las cosas más importantes, para mí por lo menos que usted planteó, es que si usted contrata 100 millones de metros cúbicos y solamente consume 80, para no dejar esos 10 en un pago adicional, ustedes lo infiltran a la NAPA. Creo que Chile no tiene una política de infiltración de NAPA y sería importante a ver si ustedes pueden ahondar en eso, porque creo que nos hace mucha falta cambiar ciertos estigmas que tenemos en nuestra legislación, en la cual infiltrar agua es parte del proceso de combatir el cambio climático y la sequía. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos a dejar efectivamente a nuestros invitados nos respondan, reflexionen al respecto, para hacer más fluido el diálogo. La primera pregunta fue, ¿qué ocurre tenemos 5 plantas desalinizadoras, todas producen 80% del consumo, del 80% del consumo doméstico. Las plantas son propiedad del sector privado, todas, y el precio disminuyó desde que la primera se construyó en 2005. Y se pagaba $1 por cada metro cúbico. La nueva planta, porque vamos a tener 6, está en construcción y vamos a comenzar va a comenzar a operar en 2023.
y el precio de cada metro cúbico va a ser 45 centavos de dólar. Así que el precio está disminuyendo bastante. Eso porque la energía es muy barata en Israel, porque tenemos la tasa de interés es muy baja y con eso obtuvimos mucho conocimiento de cómo lograr eficiencia. Hay una licitación entre varias empresas y la que tiene el menor precio gana la licitación. I think this is very important to understand. Well, when people come to Israel, Uy, ¿me estaban escuchando? ¿O está hablando solo? Sí, porque estaba... Ahora estaba... Porque no pueden ver ni cómo muevo los labios. El mayor problema no es concentrarse en la tecnología, sino concentrarse en cómo escribir una licitación que le dé los derechos que usted quiere. Y que usted pueda arreglar, porque todo el problema, y también Hezi le puede explicar exactamente, el sector hídrico israelí se transformó en eficiente por un asunto de la reglamentación. Él, como la autoridad del agua, el Ministerio de Energía y Agua, le puede decir por ejemplo, a Mekorot que este año tiene que ser 2% más eficiente en el uso de energía, o puede ir a la corporación que abastece agua dentro de la ciudad y le dice cada año cuánto tiene que reducir las pérdidas. Y por eso se redujeron las pérdidas de 15 hasta 6. Entonces, que el asunto no es concentrarse en la tecnología, sino puede ser privado. Yo aquí en América Latina escucho que no puede ser una planta de desalinización privada porque es en contra de la soberanía. Digo, no, la planta no va a vender lo que quiere. Si usted tiene una reglamentación fuerte por encima y la legislación, él va a hacer lo que usted le dice. En eso hay que concentrarse. Por eso lo que está diciendo Hezi, cómo se consiguió hacer, escribir licitaciones en la que el que gana tiene que hacer exactamente, digamos, lo que le pide el gobierno, y hay un incentivo a reducir el precio. Por eso se redujo a 45 centavos de dólar cuando los primeros licitaciones estaban alrededor de $1. ¿Está bien? Bueno, va a seguir ahora. If someone, a winner that is now running si the al que se le distillation otorga la plant, he has licitación the contract for tiene 25 el years contrato a to sell 25 the años water to para the vender el government. agua al gobierno. Si fundamos una nueva tecnología y quiere ser más eficiente, es nuestro interés. Y también él va a ganar más dinero. La nueva tecnología, el gobierno y el que se le otorga la licitación comparten los beneficios monetarios. Si una planta encuentra una nueva forma, un nuevo motor, por ejemplo, que es muy eficiente para desalinar y logra rebajar los costos, los gastos, por 20%, 10% va al propietario y 10% al gobierno, porque queremos incentivar y queremos que el precio sea el menor posible. Entonces logramos reducirlo en 50%. En 2005 era $1 por metro cúbico y ahora menos de 50 centavos, se estima. Pero solo podemos tener plantas a gran escala de desalinización. La más chica produce 120 millones de metros cúbicos, la más grande 200 por año. Estamos hablando a gran escala. El senador preguntaba del agua salina, de la sal que sale. Es muy buena pregunta y se nos pregunta siempre en todas partes. We're competing with environmentalists. Lo que hacemos, que el Ministerio de Medio Ambiente y Protección, antes de que se construya una planta, hacen una auditoría, un estudio en el mar, en el Mediterráneo, para ver
el efecto de la salmuera o agua salina que salga. Según este estudio o auditoría, le decimos a quienes van a construir la planta qué largo debe tener la tubería que va a sacar el agua salina. Puede ser 1 kilómetro o 1,5. ¿Y a qué profundidad debe estar bajo el nivel del mar? Porque queremos que la sal se distribuya y no afecte a los peces, a los corales o el hábitat. Hasta ahora tenemos 5 plantas desalinizadoras y no hemos tenido ningún efecto en el medio ambiente. One of the biggest is from the 60s on. Desde el año 60 tenemos en el Mar Rojo. No son del mismo tamaño, estamos hablando de que serían unos 20 millones de metros cúbicos por año, pero estamos desalinizando ya más de 50 años. ¿Entienden? Así que, bueno, eso es básicamente... ¿Había algún? No, es de poca diferencia. Creo que hay unos lugares en el Mediterráneo que puede ser un 10% más. No. Bien, le vamos a hacer la palabra al senador Durana, el representante de la región de Arica, Parinacota, región del norte de nuestro país. Senador. Muy buenos días, muchas gracias por estar en esta comisión de Minería y Energía. La verdad es que he sabido, obviamente, la experiencia y el reconocimiento internacional que ustedes tienen en relación a la gestión y uso de recursos hídricos, de almacenamiento, distribución y obviamente también plantas desaladoras. De una u otra forma, en algún minuto nosotros tuvimos contacto con una empresa, Netafim, que finalmente quien presta servicios en función de lo que es el riego por goteo, ya no solo para la agricultura, sino que también para los procesos de lixiviación minera. En general, ustedes que ya están en Chile, me imagino un tiempo, saben que somos una larga y angosta faja de tierra en donde la realidad del norte no tiene muchas veces nada que ver con la realidad del centro y menos con la del sur, e incluso en el mismo norte ya tenemos ciertas diferencias. Y desde esa mirada por años se viene luchando por un plan de gestión integral del uso de recursos hídricos, en donde efectivamente se pueda generar esta virtuosa relación de aquellas regiones que tienen afluentes de agua, que muchas veces, en el caso nuestro y en el caso de la zona del norte grande, es por los inviernos altiplánicos que permite la recuperación de las napas. Pero tenemos una sanitaria que nos inyecta esas napas que debiesen ser también para ser compartidas con la agricultura y obviamente que el primer uso es para consumo humano. Las plantas desaladoras son promesas largas. Han habido algunas experiencias. La última que nos abrió una gran esperanza fue la que se construyó en Atacama, pero la transferencia del costo al usuario final generó una desmotivación y hoy día expectante porque se inició un proceso de calificación ambiental en la zona de Coquimbo y de La Serena. De más está decir que lo que son las aguas residuales se van al mar, ni siquiera hemos tenido la capacidad. La consulta, aparte de estar en esta Comisión de Minería y Energía, ¿ustedes tienen algún contacto con el Ejecutivo? Con el gobierno, con el Estado de Chile, pero no porque este es un gobierno que lleva 2 meses, es decir, con el Estado de Chile, porque hablamos de muchos años, que obviamente nosotros reconocemos, ha habido experiencia, ha habido intercambio de los gobiernos regionales con Israel, pero yo no sé si el Estado de Chile finalmente tiene algún intercambio de conocimientos en función a este modelo de gestión que se pueda aplicar en Chile, y si es que finalmente, más allá de esta buena conversación, en este buena forma, digamos, de nuevamente adquirir los conocimientos, existe algo concreto entre el Estado de Israel con el Estado de Chile para copiar ese modelo de buen uso de la gestión hídrica que ustedes por largos años tienen
con Israel. Termino diciendo que tenemos ciudad, Eilat es hermana de la ciudad de Arica. Así es, son hermanadas hace muchos años y así que... El clima en Eilat y Arica en Eilat llueve menos de 20 milímetros por año. Sí, y Copiapó nos quiere copiar, pero no lo invitamos. Eso, presidente. Gracias, O sea, senador Durán. lo hace sin preguntar. Sí, para los efectos de registro, su nombre, por favor. Senador, escuchen, si le colgamos con el micrófono a la dama, por favor. Muchas gracias, un gusto. Yo soy Tatiana Raskowski de la Embajada de Israel y le voy a responder, senador, su pregunta. Llevamos muchos años colaborando en los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional como regional como local. Hay varios acuerdos firmados, los últimos hace un par de años en Agricultura y también con el Ministerio de Obras Públicas. Y estamos trabajando ahora con varios gobiernos regionales, entre esas el gobierno metropolitano, donde estamos haciendo varios proyectos. Así que sí, y con este y todos los gobiernos, toda nuestra disposición para compartir experiencias y seguir colaborando. Muchas gracias, Tania. Muy gentil. A nuestro invitado, quizá más que una consulta, solicitarle alguna reflexión, porque usted creo que nos han dado algunas máximas, algunos principios, porque en cierta medida nos han dicho, se es eficiente porque se reglamenta, o sea, hay una instrucción, y las empresas desarrollan lo que los gobiernos, pero en cierta medida lo que el Estado les pide. ¿Cuánto pesan, cierto, ahí los criterios políticos en el sentido de velar por el bienestar de la nación y los criterios economicistas que a veces creo, de una opinión muy personal, exacerbamos en nuestro país en el momento de tomar decisiones? Porque con ustedes han habido esfuerzos, y Tania lo dice, hace bastante rato de querer en cierta medida emular mucho de lo que ustedes están desarrollando, pero o quedan a media o no dan todos los resultados que nosotros esperamos. Nos falta, y ahí por favor yo creo que con bastante confianza, más decisión política al respecto. Es todo decisión política. Eso, por favor. Yo además le quería comentar algo. Pues yo siempre doy el ejemplo de una reunión que hubo en el año 47, un año antes del Estado de Israel. O sea, ya existía Mekorot porque fue en el 37 que se fundó. David Ben Gurión iba a ser el primer ministro. Estamos 2 años después de la Segunda Guerra Mundial y un año antes del Estado de Israel. Él fue y se encontró con los profesionales y les dijo, quiero que nos den o que hagan todo lo necesario para tener 5.000 kilómetros cuadrados de agricultura. Necesito agua para eso en un lugar árido. O sea, tomando en cuenta que iba a haber mucha inmigración que iba a venir de Europa posguerra y que había que tener una idea geopolítica del Estado de Israel. O sea, en la política o hidropolítica de Israel en todos esos 80 años no cambió, o sea, fue evolucionando. Pero hay 2 cosas que digo que de un gobierno a otro no fueron cambiando. Una es la política de agua y la otra política de seguridad. Entonces, en un principio se hicieron proyectos para llevar agua a la agricultura que era subsidiada, eso a nivel de política se decidió. Hay que subsidiar hasta que el sector agrícola sea suficientemente fuerte para poder pagar el valor real del agua, pero fue evolucionando y diciéndole que de aquí a unos años ustedes van a tener que pagar el precio total del agua. O sea, eso les dio una necesidad de ser más eficientes. Nosotros siempre decimos que Israel llegó a ser eficiente por una necesidad, no por otra cosa. El hecho de que usemos 85% de los efluentes era porque no teníamos otro tipo de agua. ¿Entendés? Entonces, por eso decimos que fuimos bendecidos con esa falta de los recursos. Entonces, lo que estamos hablando son de procesos. Todos sabemos a dónde hay que llegar. El asunto es como decimos que tiene que hacer dieta, ¿no? Hay que bajar 50 kilos. El asunto es quién puede hacer ese proceso para llegar ahí y cuál es el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, lo que creo que nosotros podemos ayudar, que para eso estamos aquí, es para mostrarle para que vean los errores que fueron cometidos en el proceso que hicimos e intentar acortar los tiempos en el caso de ustedes. Hay otra cosa que no lo contesté antes con la infiltración dentro del acuífero. Yo creo que es fundamental porque por el cambio climático ustedes van a tener más años con excesos de agua que van a tener que infiltrar, o sea, guardarlos en algún lugar,
y hacer reservorios para guardar esa cantidad de agua es prohibitivo. Estamos hablando de mucho dinero. Señor Kuchel, para ir cerrando. Señor Proens. Presidente, solo como un tema histórico, ¿eh? Sí, la primera planta desaladora que se construyó fue en Chile, en el año 1872, y se hizo en la comuna Caldera, región de Atacama, ¿ya? Y eso quiere decir que, de alguna manera, este tema que parte mucho antes, estoy hablando de la primera construcción de una planta que... No, si no vamos a pelear. Estoy diciendo lo que tengo acá, si no tiene que ver con eso. En el fondo, las ideas han estado siempre, ya, más allá si son la primera o no, pero que en el fondo desde hace muchos años este tema ha estado arriba de la mesa. Esta primera planta fue solo para consumo humano porque no había agua en las poblaciones y por lo tanto la necesidad ha estado. Hoy día estamos en una etapa distinta, presidente, y creo que todo lo que nos han explicado los técnicos de Israel, que ha sido donde Chile ha mirado siempre desde la tecnología del riego por goteo, tal como lo dijo el senador Durana. Nosotros en la provincia de Copiapó somos la región con más tecnología en riego de Chile. Tenemos casi el 98% de los cultivos bajo riego tecnificado. Pero no tenemos incentivo para usar la eficiencia del consumo del agua, que es lo que usted ha dicho durante todo este rato. Hemos pasado a mejorar el uso, pero la CNR no tiene incorporada el trabajo de la eficiencia del uso del agua. Entonces, con menos agua podríamos regar mucho más o podríamos ocupar menos agua para regar lo mismo que tenemos. Y esa parte en la ley de riego de Chile no está considerada, presidente. Yo creo que es importante hacerlo ver a raíz de la conversación y lo que ellos nos han planteado, que hay que buscar la eficiencia, no solamente la tecnología, porque eso nos puede permitir proteger mucho más el consumo del agua y tener más reservas de agua permanentes. Nosotros somos una región que vivimos con la minería, pero no peleamos con la minería por el consumo de agua, ¿ya? Ellos han buscado sus soluciones, tenemos algunos temas pendientes. Esta planta desaladora tiene un excedente de agua y estamos tratando que ese excedente se pueda ir a la industria con la finalidad de que el excedente económico que quede del negocio, una parte importante pueda ir a la rebaja tarifa, ya que no tenemos la fórmula que tienen ustedes, con el sistema de que impacte menos en la población. Estamos buscando esa fórmula porque nos encantaría tener todo ese proceso que ustedes usaron y que va de alguna manera colocando límites al consumo de agua por industria y que eso también permite que se desarrolle todo en armonía y obviamente, presidente, que la planta desaladora para nosotros los del norte es un tema importante. Lo que hay que hacer es trabajar sin mucho prejuicio y ver quién es más eficiente. Esta planta, la de Atacama, se demoró 8 años, desde que iniciamos hasta que se puso en marcha. Y eso es mucho tiempo para un periodo de cambio climático extremo que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que hay que agilizar eso y lo que ellos nos han planteado, que este negocio público-privado, donde el privado invierte y el Estado compra una cierta cantidad de metros cúbicos, que al mismo tiempo lo entrega para que otras actividades lo usen y que tiene un costo, creo que sería una buena fórmula que debiéramos innovar en nuestra sociedad, en nuestro país, para asegurar que el agua no escasee tanto en el tiempo. Gracias, presidente. ¿Sabe una cosa que le está diciendo del precio? El precio del agua en Israel, como dijimos, que es uniforme, entonces todos los costos entran ahí. Entonces la incidencia de una planta desaladora no es grande en el precio porque el que paga en la cuenta de agua no es el que toma el agua desalada, es todo el país divide. Las tecnologías nuevas también, usted divide todo en toda la población, no en el que está usando la tecnología. Y unas partes de las ciudades, llevar agua a Jerusalén, que son 800 metros arriba del nivel del mar, es más caro que dar a Tel Aviv. Entonces las ciudades se están subsidiando una a otra, en donde es más fácil, pero la tarifa es uniforme. Es lo más sociable que tenemos a nivel de... Senador Kuchel. Otro punto que comentábamos con el senador Proens es que ustedes tienen la autoridad del agua junto con la autoridad de energía, porque como el 80% del agua es desalinizada. Agua para domésticos, sí. No para agricultura. No, porque la natural sí hay. Entonces,
están altamente vinculadas a la energía con la provisión del agua. A eso debemos tender nosotros, porque institucionalmente no estamos poniendo atención a ese punto. La vinculación de la enorme relevancia que tiene en el largo plazo la energía en la provisión de agua desalinizada. El impacto de la tarifa. Sí. Gracias, Bueno, presidente. gracias, senador Puchel. Del país era para el sector hídrico. Cuando empezamos a desalinizar, cada metro cúbico es entre 3 y 3,5 kWh por metro cúbico. Ahora ya estamos alrededor del 7% del sector del consumo eléctrico de todo el país es para el sector hídrico. Y bueno, ahora le va a explicar el asunto. O sea, existe un Ministerio de Energía y Agua, pero la autoridad existe como autoridad del agua separada. Después hay una... Under the Ministry of Energy, there are two separate authorities. Dos autoridades distintas. One of them, Una de ellas one of them, Water Authority, es la autoridad del agua y tenemos la and they set the autoridad de la tariff for electricidad water y ellas establecen and las tarifas del agua y de la They're electricidad. not independent. No, As Diego mentioned como before, mencionó the Diego, water sector el uses about sector between 6 hídrico to 7% usa 6-7% of de toda electricity la in electricidad de Israel. Israel. It means Mekorot, Mekorot, desalination plants, plantas de all the other desalinización, utilities and otra companies infraestructura y supply empresas que It's a proveen lot, agua. Es but mucho, we are encouraging them, pero lo estamos incentivando a ahorrar energía. Mekorot tiene la obligación de reducir su uso de energía cada año, 1.5% de reducción todos los años, de acuerdo a las normas regulatorias. Deben gestionar el suministro de agua más eficientemente para ahorrar energía. Las tarifas en Israel son distintas en electricidad. En la noche es más bajo el costo. Durante el día es más caro. Queremos que ellos trabajen de noche cuando la tarifa de la electricidad es baja y trabajen menos en el día cuando la tarifa es alta. Ahora, las plantas de desalinización cada vez son más eficientes. Al principio, cada metro cúbico que producían usaban 3,5 kilowatt-horas. Ahora son más eficientes. Están entre 3 y 3,2 kilowatt-horas por cada metro cúbico. Eso lo estamos haciendo porque le van a dar un mejor precio. Queremos que el precio más económico gane. Entonces, si es más eficiente, le van a dar un precio más barato y así vamos ahorrando más y más energía. Por ejemplo, el concentrado se recupera la energía. Ahora, por eso, cuando redujeron ahora en la última planta, que va a ser 45 centavos de dólar, es que ellos consiguen recuperar la presión y la temperatura del concentrado, que eso también posibilita que el impacto al agua sea menor, porque se inyecta con la misma temperatura o sea, pero nuevamente, lo que aquí hay que explotar es que las compañías privadas se trabajen para conseguir una metodología mejor, una tecnología mejor. Esa es la idea. Sí, queremos agradecerle a los invitados, la verdad. Le agradecemos su presencia, la información ha sido muy importante, yo creo que todos hemos tomado nota, no solo para iniciativas de proyecto de ley, sino que para algunos principios orientadores que fueron muy interesantes, que nos van a inspirar probablemente para legislar mejores marcos paciosos. Han sido muy gentiles, gracias a los señores senadores. Sí. A ustedes, Tania, son muy amables. Vamos a esperar a nuestro invitado.
salud. El día lunes lo vimos un poco afectado. Así que lo dejamos con la palabra, señor ministro. Muchas gracias. Sí, no, ya estoy bastante recuperado. Estaba muy afónico el día lunes, así que le agradezco muchísimo la preocupación. Aprovecho de enviarle saludos también al senador que está ahí como que también está con COVID. ¿Me escuchan bien o no? No sé si me escuchan. Ya, muchas Sí, gracias. perfecto. Ya. Bien, estábamos preparándonos para la discusión de el proyecto que habíamos estado hablando la semana pasada, perdón, antes pasada. Y veo que como estamos con un poco de tiempo, cortos de tiempo, que Fernando, ¿me escuchas ahí? Sí, queríamos hacer una propuesta de reorganización de los plazos, porque para que alcancemos a conversar esto con un poco más de calma. Sí, le damos la palabra al asesor. Muchas Don gracias Fernando Monsalve. por su intermedio, presidente. Buenas tardes, senadores presentes. Sí, efectivamente, entre los temas de salud, tanto el senador Juan Luis Castro como el ministro, creemos pertinente poder renovar nuestra discusión inmediata en estos días. De hecho, ya se ha solicitado y se está ingresando para efectos que la próxima semana se pueda votar, ojalá en general y en particular este proyecto, y ya con las conversaciones más en persona con el senador que tenía un tema respecto a los recursos, para que la premura a veces no saca un buen proyecto, digamos. Entonces quisiéramos, esa es nuestra intención, renovar la discusión inmediata para que la próxima semana se pueda votar en general y en particular este proyecto. Sí, nosotros tomamos nota, perdón, disculpa, presidente, no veo a la presidenta, bueno, pero... No, tuvo que ausentarse, señor ministro. Estamos en representación de ella, sí. Ya, disculpe, presidente. Entonces, justamente estuvimos viendo algunos de los comentarios que se hicieron la semana pasada, entonces queríamos hacer una presentación y detallarles un poco más con calma qué es lo que hemos visto. Entonces, por eso estamos pidiendo este pequeño ajuste. Esperemos sí, por que supuesto. Una Sí, solución. sí. No, yo creo que nos parece adecuado, señores senadores, ¿les parece? La próxima semana, con los detalles de lo que nos ha planteado, votamos el proyecto respectivo. Muy bien, tomamos de acuerdo. Senador Pons. ¿Es posible que la modificación que ustedes la hagan llegar antes para estudiarla y poder avanzar más en el movimiento de la sala? O sea, de la comisión. No creo que haya inconveniente. Fernando. Sí, yo me comprometo a venir o a acompañarlo, porque las modificaciones probablemente estamos ahí en la discusión si va a ser vía indicación o si va a ser vía reglamento, como lo que habíamos señalado, los recursos, cómo se van a equiparar, digamos. Pero esa explicación nos comprometemos a entregarla antes del día miércoles para que podamos votar en general y en particular tranquilamente con todo el conocimiento. Bien, entonces el acuerdo sería votar en general y en particular la próxima sesión. Muy bien, entonces dejamos establecido. Se deja constancia, entonces se votará en general y particular en la próxima sesión. Así es. Excepto cuando el voto Recordar de que también viene la próxima sesión, viene el presidente Codelco. Ah, muy bien, ya está. Yo no sé, esto fuera de si le podemos dar un poquito más tiempo a la comisión, porque Codelco nos va a quitar. Como son dos temas importantes, que hay compromiso con el ministro y la posición de poder que yo creo que a todos les interesa que no se importe totalmente con una decisión. Muy bien, por haberse entonces cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, senador. Recording stopped. Ningún problema.